Últimas noticias de Venezuela. Acumulación militar de Estados Unidos en el Caribe. Motorizados transgredieron distanciamiento social para surtir de gasolina. Estados Unidos advirtió sobre arresto inmediato de Nicolás Maduro. En Venezuela, en estos momentos, se vende la gasolina más cara del mundo. Más de 34.000 migrantes han llegado a Cúcuta para retornar a su país. Médicos denuncian que Maduro esconde las cifras reales. Arrecian la censura y las detenciones por parte del régimen por divulgar información. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal informativo, donde como todos los días, hoy también te traemos las noticias, análisis, comentarios y opiniones. Antes de dar inicio a nuestra emisión del día de hoy, queremos agradecerles a todos la sintonía y especialmente a Claudia Astorini. Felicitaciones por tu cumpleaños, Claudia, y muchísimas gracias por seguirnos de manera fiel, tal como nos lo has manifestado. De inmediato vamos con las noticias del día de hoy. Acumulación militar de Estados Unidos en el Caribe. Destructores, buques de combate, aviones, helicópteros de la Armada, guardacostas y aviones de vigilancia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos están en estos momentos trasladándose hacia aguas internacionales frente a las costas de Venezuela en nuestro querido Mar Caribe. Estas son informaciones que vienen reseñándose en distintos medios de comunicación, además de las redes sociales. Se han publicado videos donde se muestran portaaviones de los Estados Unidos con aviones de guerra muy equipados en estos momentos, adelantando su posición en las aguas internacionales. Hasta ahora no se ha especificado ni su ubicación ni las características, no se ha hablado de fechas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que se está tratando de cumplir esta orden del presidente Donald Trump de reforzar la presencia armada para evitar el narcotráfico. Ya Donald Trump lo anunció en días pasados, a principios de este mes, cuando decía que se iba a redoblar la presencia militar estadounidense para intensificar los esfuerzos en materia del narcotráfico, pues se trata la región de América Latina de una de las más importantes para el tráfico y para el narcotráfico, el tráfico de sustancias estupefacientes, y Estados Unidos está tratando de evitar que esto siga ocurriendo. El medio de comunicación Noticias de Israel reseña en estos momentos que continúa esta avanzada de la Fuerza Armada estadounidense y ya como todos sabemos, el régimen en estos momentos más que nunca se encuentra asustado por las posibles acciones que se realicen en nuestro territorio venezolano. Porque aunque existe esta razón de fondo que es la lucha contra el narcotráfico, todos los expertos y todas las personas que conocen del tema coinciden en afirmar que esta es una nueva estrategia de presión contra Nicolás Maduro para que definitivamente abandone el poder. De inmediato pasamos a la siguiente información, y es que los motorizados en una región, en un estado venezolano, específicamente en el estado Carabobo, transgredieron el distanciamiento social para surtir de gasolina. En medio de la escasez de combustible, tal vez una de las más terribles que ha vivido Venezuela en los últimos años, se han visto movilizaciones de grandes cantidades de personas que realizan filas, que realizan colas cerca de las estaciones de servicio para poder surtir sus tanques con el combustible. Recientemente se divulgaron a través de las redes sociales diferentes videos en los que se muestran cómo gran cantidad de motorizados se concentraron en alguna zona de la capital de Valencia, de la capital carabobeña, para tratar de lograr que se les surtiera del combustible que necesitan. Esto provocó un caos en la ciudad, de acuerdo con lo que reseñaron los medios de comunicación, porque la cola de motorizados hizo que quedara solamente un canal en la autopista para la circulación de los demás vehículos, sobre todo para el transporte público, y esto generó una situación caótica en el tránsito de Valencia en momentos en que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro ha decretado un distanciamiento social. Es evidente, amigos, en estos videos cómo no se respeta
la norma, esta medida de 2 metros entre personas para el distanciamiento social. Además, tampoco se respeta la medida que implica que solamente pudieran circular personas vinculadas con organismos de seguridad, con el sistema de salud o personal estratégico, por ejemplo, para la distribución de alimentos. Esto definitivamente se transgredió por completo en el estado Carabobo y se nos ha informado que esto viene ocurriendo en diferentes estados del país. La gente está tratando de conseguir alimentos, tratando de surtir los tanques de sus vehículos con gasolina y esto les lleva a salir a la calle en medio de esta situación de aislamiento preventivo. Y en la siguiente información tenemos que Estados Unidos advirtió sobre el arresto inmediato de Nicolás Maduro si llegara a pisar suelo estadounidense. Un vocero del Departamento de Justicia señaló que si el dictador llegara a pisar suelo estadounidense, así fuera, por ejemplo, para visitar la sede de Naciones Unidas, sería arrestado de forma inmediata. Recordemos que la justicia estadounidense en estos momentos tiene una orden de captura contra Nicolás Maduro y contra parte de sus colaboradores más cercanos, entre ellos Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Tarek El Aissami, entre otros que ya todos conocemos y por los que además se está ofreciendo una suma importante de dinero, 15 millones de dólares en el caso de Nicolás Maduro, 10 millones de dólares en el caso de los otros funcionarios, a quien entregue información que permita la captura de estos señores. Ahora bien, sabemos que, por ejemplo, la sede de las Naciones Unidas es una sede diplomática y se considera territorio neutral. Sin embargo, Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo, de tal manera que tampoco reconoce ni respeta la inmunidad diplomática. Esto querría decir que si Nicolás Maduro se atreviera a visitar la sede de las Naciones Unidas, Estados Unidos diría: va preso, va de una vez preso porque no se considera un mandatario legítimo y por lo tanto no tiene inmunidad diplomática ante los ojos del gobierno y de la administración de Donald Trump. De acuerdo con este vocero de la justicia estadounidense, si Maduro es arrestado en Estados Unidos, tendría la posibilidad de pagar una pena de 50 años de cárcel. Escuchemos bien específicamente lo que se señaló. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Maduro enfrentaría una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión y un máximo de cadena perpetua en base a los cargos de la acusación. Y en la siguiente información tenemos que en Venezuela, en estos momentos, se paga la gasolina más cara del mundo. Esta es una denuncia que realizó específicamente Antonio Ekarri, presidente nacional de la Alianza del Lápiz, aunque ya todos los venezolanos en estos momentos estamos enfrentando la situación de tener que adquirir el combustible en el mercado negro a precios exorbitantes que además se pagan en dólares. En una entrevista que diera Ekarri a Sergio Novelli, el periodista Sergio Novelli, dijo textualmente lo siguiente: el socialismo logró que los venezolanos tengamos hoy la gasolina más cara del mundo. Se vende el litro de combustible a 2 o 3 dólares, cuando la gasolina más cara del mundo se paga en Holanda a 1,74 euros por litro. Imagínense, pasamos de ser un país en el que se subsidiaba el combustible porque se producía muchísimo y en el que la gasolina era más barata que el agua. Imagínense ustedes que el agua potable, un litro de gasolina era muchísimo más económico que un litro de agua potable. Pasamos de esa realidad en la que teníamos unas refinerías que producían millones de gasolina al día, millones de barriles de gasolina al día, a tener una industria petrolera destruida que tiene que importar la gasolina para poder surtir el mercado interno. Esta es la realidad que tenemos actualmente y también pasamos, señores, y escuchen esto muy bien, pasamos de tener una gasolina tan económica que incentivó el contrabando hacia Colombia. En años anteriores veíamos cómo la gasolina se contrabandeaba, la gasolina venezolana se llevaba de manera ilegal al territorio colombiano a través de la frontera, porque allá en Colombia la gasolina es más cara, obviamente. Pues ahora se han invertido los papeles y en estos momentos
se viene denunciando que se está contrabandeando gasolina desde el vecino país. Imagínense los extremos a los que hemos llegado en estos momentos en Venezuela, en los que ya hay grupos irregulares al margen de la ley que están trayendo la gasolina colombiana muchísimo más costosa, pero obviamente más económica de lo que se está vendiendo en estos momentos en el mercado negro en Venezuela. Un litro de gasolina a $2 o $3. Imagínense lo que esto implica para el venezolano y además ya todos sabemos lo que ha implicado para la producción la producción agropecuaria y para el transporte de alimentos en nuestro país, porque ya los gremios están denunciando que sin gasolina en Venezuela lo que viene es la escasez. Y a esto también se suma el tema de los excesivos controles, porque ya sabemos quiénes en estos momentos están a cargo de la distribución del combustible en el país y es precisamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces no basta solamente con tener el dinero para comprar, para adquirir la gasolina, sino también, digamos, el contacto, la persona que nos va a permitir llenar el tanque. ¿Quiénes están llenando el tanque en estos momentos en Venezuela? Si los productores agropecuarios, la gente que transporta los alimentos, los médicos y el personal del sistema de salud están denunciando que tardan horas en una cola para poder llenar gasolina en sus vehículos. ¿Quiénes entonces están surtiendo de gasolina? Los militares, las personas cercanas a las alcaldías, a los alcaldes, a los gobernadores, la gente vinculada con el chavismo. ¿Son ellos quienes están surtiendo de gasolina en estos momentos en el país? ¿O quienes realmente están logrando llenar sus tanques ante una situación que, de acuerdo con lo que hemos visto y con lo que se ha denunciado, lleva a que un militar cobre hasta $150 por llenar el tanque de un vehículo? Son reflexiones, amigos, preguntas que todos los venezolanos seguramente nos estamos haciendo en estos momentos. Y pasamos a otra información, y es que más de 34.000 migrantes han llegado a la población de Cúcuta, en el norte de Santander, en Colombia, de acuerdo con denuncias que han realizado las autoridades. Todos estos migrantes son venezolanos que están intentando en estos momentos retornar al país, pero que deja a los departamentos de Colombia en una situación bastante caótica, pues no cuentan con recursos para atenderlos, están en estos momentos hacinados en las calles, tratando de pasar, tratando de acceder al corredor humanitario que habilitó el gobierno de Colombia para regresar a Venezuela. El tema de los migrantes es un tema bastante complicado. Sabemos que Venezuela no cuenta con las condiciones, con la infraestructura, con los recursos para recibir a los migrantes, porque una cosa es lo que ha dicho Maduro a través de sus declaraciones oficiales y lo que han mostrado las instituciones del gobierno. Hemos visto videos bellísimos donde se reciben los migrantes con amor, con ternura, con cariño, con solidaridad y palabras de amistad, pero también hemos visto las denuncias que han venido haciendo diferentes migrantes que se encuentran allí varados en diferentes instituciones educativas, en centros habilitados prácticamente de manera improvisada para que estén aislados durante 14 días, pero que no cuentan con las condiciones mínimas dignas para que estas personas puedan estar allí. No se trata solamente de hombres, se trata de hombres, mujeres, niños, adultos mayores que están en estos momentos en condiciones infrahumanas, de acuerdo con lo que han denunciado diferentes organizaciones de derechos humanos en el país, y que lo que están es tratando de llegar a sus casas, llegar a sus hogares para lograr tener la solidaridad de sus familias y de sus vecinos. Son personas que están tratando de escapar de una situación socioeconómica muy difícil y que prácticamente no tienen otra opción, no tienen una opción distinta que la de regresar a sus hogares pese a la crítica situación que actualmente vive nuestro país. A propósito de esta noticia, Jairo Yanes, quien es alcalde de Cúcuta, aseguró que estas familias venezolanas que están retornando no tienen otra alternativa y por eso cada día retornan, escuchen bien, cada día entre 300 y 500 migrantes, 300 y 500 personas. Son prácticamente ese es el número promedio del que están tratando de regresar a nuestro país y que por lo cual ya suman unas 34.000 personas desde que comenzó esta emergencia.
Del lado colombiano, los venezolanos que están tratando de salir de Colombia reciben varios tratamientos, reciben algunas medidas de desinfección y de control sanitario. De hecho, las autoridades han explicado que están tratando de facilitar el traslado de los migrantes y tratar de llevarlos incluso hasta el puente Simón Bolívar, donde los dejan para que crucen a territorio venezolano. También se ha dicho que hay organismos internacionales como ACNUR que está entregando kits de alimentación y kits de higiene personal a los migrantes para que tengan, digamos, unos recursos mínimos que les permitan permanecer de manera digna en territorio colombiano. Lo que se ha dicho del territorio venezolano es que lamentablemente los refugios ya están colapsados. Se ha hablado, el régimen ha dicho que se trata de unas 2.000 a 5.000 personas, cifra que contrasta con esta aportada por las autoridades colombianas que se refiere a unos 34.000 venezolanos. No sabemos qué medida tomará el régimen en los próximos días para tratar de enfrentar esta situación porque se les está escapando de las manos, no tienen la capacidad para recibir a nuestros compatriotas que están tratando de llegar a sus hogares, tratando de, digamos, conseguir al menos tranquilidad y paz cerca de sus familias y cerca de los suyos. Se trata de un secreto a voces, mucha gente ha venido denunciando que el régimen, como ya está acostumbrado a hacer, estaría escondiendo los datos epidemiológicos reales del país. Sabemos que Venezuela, además, durante los últimos tal vez 15 años, no ha tenido datos epidemiológicos ni cifras oficiales, no se publica. Sencillamente no existen estos datos y no son públicos. Sin embargo, un grupo de médicos, digamos, muy valientes, además, de la Universidad de los Andes, decidió romper el silencio públicamente y denunciar que solamente en esa entidad, en el estado Mérida, existirían aproximadamente unos 370 casos sospechosos, lo que lleva a estos médicos a encender las alarmas, porque el régimen ha dado cuenta de unos 200 casos aproximadamente de enfermos y ellos señalan si solamente en nuestra entidad tenemos más de 370 casos sospechosos, entonces quiere decir que el régimen pudiera estar maquillando o escondiendo las cifras reales. Asimismo, estos médicos han reiterado una denuncia ya hecha en diferentes ocasiones en Venezuela, y es que en los hospitales no hay insumos, no hay camas disponibles, no hay material médico ni quirúrgico con que atender a los pacientes. Imagínense, no hay ni mascarillas ni guantes y en la mayoría de los hospitales ni siquiera hay agua o el servicio de electricidad de manera fluida y segura. Eso tampoco está garantizado en los hospitales de Venezuela. Pero hay una cifra que nos llama la atención de esta denuncia que hicieron los médicos, y es que Maduro ha dicho que existen 25.000 camas disponibles en los 47 hospitales y la verdad, dijeron estos médicos, es que solamente hay 84 camas disponibles. Imagínense esta denuncia que están haciendo estos médicos, que además es un personal muy serio y muy capacitado y muy respetado en nuestro país, que trata de romper el silencio, de pasar por encima de todas estas advertencias y amenazas que ha hecho el régimen para denunciar la realidad y que el país sepa lo que realmente está ocurriendo. Y en otras informaciones tenemos que el régimen, precisamente en medio de esta emergencia, está arreciando la censura y las detenciones ilegales en nuestro país. En horas recientes se conocieron dos casos, una de un periodista en el estado Apure, la detención, el secuestro por parte de las fuerzas de seguridad del régimen, además de la detención de una persona, de un médico ginecólogo en el estado Lara, por hacer una denuncia a través de su estado de WhatsApp. Imagínense, ni siquiera es una denuncia en un medio de comunicación o a través de las redes sociales más conocidas, sino en un estado de WhatsApp. A tal extremo
está llegando en estos momentos la dictadura, un extremo en que la censura está a la orden del día. Pero veamos cada uno de estos casos con un poco de detalle. El periodista del estado Apure, llamado Eduardo Galindo Peña, fue detenido por publicar videos en su portal web, videos en el que muestra las filas, las colas frente a las estaciones de servicio para echar gasolina. Y además fue detenido, y esto es un detalle muy significativo, fue detenido nada más y nada menos que por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, CONAS, en Venezuela, cosa que llama poderosamente la atención. Al respecto, el Colegio Nacional de Periodistas en Venezuela denunció esta detención y ha dicho que es director, este periodista, del portal web Senderos de Apure. De acuerdo con la información publicada en las redes sociales, los efectivos militares solicitaron al comunicador social que los acompañara así tan decentemente a la sede del organismo para declarar sobre un contenido publicado en su página web, y el periodista dijo que iría a ver qué iba a pasar con esta situación. Sin embargo, el hermano del periodista y también su esposa fueron detenidos por el CONAS en un segundo procedimiento. Funcionarios del CONAS volvieron a la casa del periodista Eduardo Galindo para llevarse su laptop. Ante la negativa de los familiares de entregarla, amenazaron con forzar la puerta y se llevaron el equipo. Esto lo reseñó el portal web Sumarion en sus redes sociales. El segundo caso corresponde a un ginecólogo del estado Lara que trabaja en el Hospital Pastor Oropesa Riera de Carora, y es una persona que fue detenida en este caso por la DGCIN, por la Dirección de Contrainteligencia Militar. El motivo: una crítica que publicó este médico en estado de WhatsApp y que llevó a una detención arbitraria porque la DGCIN llegó sin una orden judicial y prácticamente protagonizó lo que ya ha hecho en otras oportunidades, que es una especie de secuestro, una especie de desaparición forzada de una persona sin contar con los requisitos que establece la ley para su aprehensión. Y una vez más se corrobora con las declaraciones de los familiares de este médico cómo el régimen ya está acostumbrado a practicar la desaparición forzosa prácticamente como una política, como una práctica de Estado, pues sus familiares desconocían su paradero hasta la medianoche del 16 de abril. Él estaba, dijeron sus familiares en unas declaraciones que dieron a medios de comunicación públicos, él estaba en su consultorio en compañía de su novia porque prácticamente ya recogían todo para irse, y un grupo de funcionarios que se identificaron como miembros de la DGCIN se lo llevaron. El motivo de la detención es porque publicó un video que está rondando en contra del gobierno. Como vemos, amigos, el régimen está arreciando cada vez más la censura. Lo hemos visto con diferentes informaciones, ya sea por las cifras de la enfermedad, ya sea por la falta de combustible, en este caso por una crítica a funcionarios del gobierno. Cualquier cosa en estos momentos es pretexto para una detención que prácticamente se realiza al margen de la ley. Recuerden dejar sus comentarios acá abajo y también seguir haciéndonos los aportes que todos los días nos hacen a través de WhatsApp. Muchísimas gracias por mantenerse con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.